La pregunta principal era, ¿cuántas máquinas de Turing existen? Y esta era nuestra pregunta principal. Dado lo que vimos ayer, nosotros podemos hacer la misma numeración para máquinas de Turing, ¿sí? En el caso de máquinas de Turing, como tenía una cualidad de que era independiente de la codificación, ¿sí? Cualquier alfabeto podemos utilizar. Cualquier alfabeto con una cardinalidad mayor o igual a 2 ya va a funcionar. ¿Para qué? Para que estén en realidad todas las máquinas de Turing ahí. En el caso de, un ratito, en el caso de en el caso de los FAs, nosotros teníamos que elegir el, un ratito, nosotros teníamos que elegir el, algo le pasó. Ok. Nosotros teníamos que elegir el alfabeto. Teníamos que elegir el alfabeto del FA. Con ese alfabeto del FA, no sé qué le pasa, algo me tiró mal. Bueno, me avisan si hay algún problema. Yo ahora estoy escuchando bien. Escucho un sonido de fondo medio extraño, pero capaz que sea yo dos veces. Te dejo de compartir, profe, ¿Se la dejó pantalla. compartir? Ok, bueno. Ok, lo que teníamos era lo siguiente, que el, en el FA, la numeración que hicimos ayer, nosotros elegimos el alfabeto, creo que elegimos el alfabeto ABC. ¿Sí? De ahí nosotros vamos a estar seguros de que, como habíamos visto con los FA, los FA son dependientes de la codificación. Es decir, que si yo tomo todos los FAs con un alfabeto dado, algunos FAs de ahí se me van a perder, algunos que directamente no van a estar. Para el caso de las máquinas de Turing, nosotros podemos utilizar realmente cualquier alfabeto. Realmente podemos utilizar cualquier alfabeto. Eso significa que un alfabeto con una cardinalidad mayor o igual a 2 elementos ya me cubre la posibilidad de todas las máquinas de Turing. Por supuesto, si yo elijo el alfabeto binario, no va a estar ahí la máquina que reconoce A a la N, B a la N, C a la N. No va a estar esa máquina, pero va a estar su representante. ¿Sí? O sea, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el cuadrado con binario, para mí es suficiente tener algo así. No necesariamente tener algo así. Eso es clave. ¿Para qué? Para tener en cuenta que hay muchas enumeraciones de máquinas de Turing
Cualquiera de ellas que sea correcta con cualquier alfabeto mayor o igual a 2 es una numeración completa. Completa significa que están ahí todas las máquinas de Turing o sus equivalentes. ¿Sí? Eh, es como decir, yo tengo todos los programas del lenguaje C y voy a decir, bueno, pero ahí no está un programa en Python, ¿cierto? No está un programa en Python, pero va a estar uno equivalente en lenguaje C de cualquier programa en Python. Ese es el mismo concepto que se aplica. Al hacer la numeración, ¿qué es lo que nosotros vamos obteniendo? Una secuencia infinita de máquinas de Turing. Podemos poner entonces la primera máquina de Turing, la segunda máquina de Turing, la tercera máquina de Turing, la cuarta máquina de Turing. ¿Sí? Al tener esa secuencia, podemos tener un orden en las máquinas de Turing. ¿Por qué es tan importante que se haya podido llegar a esta numeración? Que un conjunto sea enumerable, automáticamente hace que sea de la misma cualidad que los naturales. ¿Sí? Al ser de la misma cualidad que los naturales, nosotros podemos tener un, un orden para responder a la pregunta cuántas máquinas de Turing existen. ¿Sí? Esto es lo que vimos ayer. Yo puse un, eh, un ejemplo, una diapositiva aparte para la parte de numerabilidad, de numeración, ¿verdad? Sin embargo, estuve viendo, o sea, esto salió de esta misma diapositiva. Entonces, hay algunas diapositivas que van a eh, tener los mismos datos. Una vez busqué si el conjunto de números racionales pueden ser eh, enumerados, ¿sí? Si podemos poner una una secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Y vi esta demostración, no sé dónde está, no sé si es Quora alguno, ¿sí? Eh, lo que, lo que habla es de, en realidad, los números como si fueran números reales, ¿verdad? Y pregunta si se puede tener una secuencia de números, de todos los números eh, racionales, ¿sí? Como lo único que le pongo acá es como, en realidad, esa, mm, esa cualidad que nosotros estamos buscando de enumerabilidad y orden, eh, a veces se tiende a confundir, pero no se puede, no se tiene que poder. eh, Nosotros necesitamos discriminar entre lo que podemos establecer como orden y enumerabilidad, ¿sí? Bueno, acá dice que como todos los números racionales, si nosotros consideramos los números racionales como un cociente, ¿sí? Dice, el conjunto de números racionales es contable, eh, pero puede ser enumerado por una secuencia, ¿sí? Nosotros vimos ayer, de alguna forma, con nuestra tabla, que podríamos pensar que los números racionales son como un cociente, ¿sí? Y lo que dice
en esta pregunta, bueno, pero nosotros podemos pensar en que podemos construir una secuencia, ¿verdad? Y en realidad el error está acá en hacer una equivalencia entre el número racional y los pares enteros, ¿sí? Es cierto, es cierto que un número racional podría presentarse como un par de enteros, pero un número racional se puede presentar por más de un par de enteros, ¿sí? O sea, yo tengo un tercio, que es el mismo número racional que 10/30. Y estos son diferentes pares según nuestra numeración. Entonces nosotros tenemos pares, no estamos numerando números racionales. Y al, al hacer la pregunta de si podemos tener un número racional, un orden en el número racional, entonces queda eh, expuesta la, la debilidad que teníamos en que no había una biyección entre pares de enteros y números racionales. Si bien los pares de enteros podíamos ordenar, los números racionales no podemos ordenar, ¿sí? Eh, el- la idea es que realmente siempre se puede tener un número entre cualquiera de los números, ¿sí? ¿Sí? O sea, si yo tengo una secuencia, yo tengo un orden en los números racionales, yo tengo, vamos a suponer que yo tenga un número y yo diga, este es el siguiente. Entonces, acá se está probando por contraejemplo diciendo, no, no, ¿sabes qué? Si vos decís que este es la posición K y este en la posición K más uno, si vos decís que hay, yo te discuto y te digo que acá en el medio hay otro que es este, ¿sí? Y si me decís que es el siguiente, yo puedo volver a aplicar esto. Acá en este, en esta diapositiva no tiene nada que ver con máquinas de Turing ni compañía. Lo que no quiero que pase es que pierdan puntos de, no sé, 6 puntos, 8 puntos, 10 puntos por un tema de numeralidad, por algo de esto, ¿sí? Algún tipo de tecnicismo donde realmente no se estaba enumerando, ¿sí? Bueno, avanzando, esto teníamos nuestra, nuestra numeración. Al proceso de numerar, al proceso de numerar, las máquinas de Turing se le llama godelización, por Gödel sobre todo, que es un matemático que eh, hizo mucho aporte a esta parte de la matemática. Y cuando se habla de Gödel, normalmente se habla de un número identificatorio de algo. En este caso, entonces, para nosotros la godelización va a significar un identificador de la máquina de Turing. Siempre tengan en cuenta que en realidad ese identificador depende de qué tipo de numeración yo hice, de qué alfabeto utilicé, pero no importa cuál alfabeto utilicé. Siempre una máquina de Turing va a tener un único número. A ese número se le llama el número de Gödel. A ese número se le llama. Y cuando se escribe M sub i, vamos a leer como la Turing Machine con el número de Gödel i. Sí, un ratito voy a apagar mi silencio. Con número de Gödel i. Oyésima Turing Machine. Algo que es muy importante en la godelización es lo siguiente. Si yo tengo dos números diferentes, las dos máquinas de Turing son diferentes. Significa que hay alguna diferencia en el dibujo.
Cuando estamos enumerando, las máquinas de Turing lo que estamos enumerando son los dibujos, ¿sí? Cuando estamos enumerando, lo que estamos enumerando son los dibujos. Y los dibujos para cada máquina de Turing son diferentes dependiendo de su número. Eso es muy importante saber porque en realidad nosotros estamos interesados en lo que hacen las máquinas de Turing, ¿verdad? Y lo que hacen las máquinas de Turing tiene más que ver con lo que nosotros vamos a conocer como eh, funciones computables, ¿sí? Esta es una diapositiva donde están condensadas, digamos, muchos conceptos que al comienzo son difíciles de recordar, pero hay que ir recordando, ¿sí? Partimos de nuestra numeración, ¿sí? Tenemos las máquinas de Turing, ¿sí?, como tal, como dibujos. Piensen en que cada m sub algo es un dibujo diferente. Podríamos pensar que en realidad, como la máquina de Turing está reconociendo un lenguaje, ¿verdad? O la máquina de Turing está realizando una función, computando una función, haciendo una traducción, haciendo, qué sé yo, el cuadrado, podríamos llegar a pensar de que en realidad detrás de esa numeración estamos enumerando también las funciones, ¿sí? Esta es la función computada por la máquina de Turing número uno. Esta es la función computada por la máquina de Turing número 2 y así en adelante, ¿sí? Y lo mismo se podría aplicar a lo que serían los lenguajes. Decimos, ya que estamos haciendo una numeración de las máquinas de Turing, podríamos pensar que detrás de eso lo que estamos enumerando también son los lenguajes. Podríamos decir entonces tenemos el lenguaje 1, que es el lenguaje reconocido por la máquina de Turing 1, el lenguaje 2, que es reconocido por la máquina de Turing 2. Por lo tanto, tendríamos como una equivalencia, digamos, de alguna forma, es decir, la máquina de Turing 1 hace la función 1, computa la función 1 o reconoce el lenguaje 1, como quieramos verle nomás, ¿sí? Entonces estamos viendo ahora una máquina, una forma, la máquina como computadora de funciones o como reconocedora de lenguajes, no como dibujo. Sin embargo, hay un punto muy importante que ahí está marcado en rojo. Es cierto que todas estas máquinas son diferentes entre sí, pero no es cierto que todas estas funciones son diferentes entre sí y que esos lenguajes son diferentes entre sí. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la máquina de Turing 1 y la máquina de Turing 6, si bien pueden tener dibujos diferentes, ¿sí?, puede darse el caso de que la función 6 sea la misma que la función 1 o que el lenguaje 6 sea el mismo que el lenguaje 1. Porque nosotros ya vimos que yo puedo hacer un FA que reconozca a la n, ve a la 2m, por ejemplo, ve a la n, ve a la 2m, y yo hago con un dibujo particular y hay otra persona que hace con otro dibujo en particular. Los dos FAs reconocen a la n, ve a la 2m, pero lo hacen con diferentes dibujos. Los dibujos son diferentes, pero el lenguaje es el mismo. Lo mismo ocurre con la máquina de Turing. Lo que nos lleva a la conclusión de que en realidad este es un conjunto como tal, donde cada elemento es diferente, pero este y este no es un conjunto como tal, digamos, ¿verdad? Es decir, si nosotros no tenemos repetido, digamos, ¿verdad?
Nosotros no podemos tener repetido en un subconjunto. Podemos tener como secuencia, y sí, como secuencia sí. Sí, solamente que ahí es una secuencia que va a permitir repetición. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que el conjunto de máquinas de Turing es un conjunto bien formado por elementos diferentes con este enunciado así, a secas. Pero este conjunto podemos enunciar, pero tiene problemas. ¿Sí? Eh, es como enunciar los pares de enteros diciendo que es el conjunto de números racionales. Se van a dar repetidos. ¿Sí? Y acá tenemos la definición más importante de toda esta sección. ¿Sí? La definición más importante, que es la de función computable. Cuando nosotros decimos que una función es computable, ¿sí? Ya se da en el libro de Hofstra no encara con este lado, encara desde el punto de vista de los lenguajes. Por lo tanto, yo les recomiendo que en este caso nos sigamos más por el, por el GESI, que es más operacional. La función computable es cualquier función T si se da que existe una máquina que la computa. Parece muy evidente. Yo tengo una función T, lo hago T, es la función cuadrado, y yo digo que esa función computable es computable si yo encuentro la máquina de computa. Por ejemplo, la máquina de Turing 78.450 que dibujé yo, hice la prueba formal, hace el cuadrado. Entonces la función computada por la 78.450 es la misma que la función t. Cuando se igualan así dos funciones sin argumento, es porque es para todo valor del argumento, las funciones retornan lo mismo. ¿Sí? Esa es la función, esa es la definición de función computable. Encima es un sí y solo sí. Por lo tanto, el, la computabilidad de una función implica necesariamente la existencia de una máquina de Turing que la computa. Es como cerrar el ciclo, decir, cuando decimos que las máquinas de Turing son formalismos maximales, y cuando dice George que no hay formalismo más potente que las máquinas de Turing para el cálculo mecánico, para el cálculo discreto, lo que se está diciendo realmente, las máquinas de Turing son el límite y definen el conjunto de funciones computables. Entonces la función computable está totalmente relacionada a las máquinas de Turing. La pregunta es, ¿hay acaso una función que no sea computable? Esa es la pregunta realmente de la omnipotencia. ¿Sí? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Sí? Cuando queremos entonces responder a la pregunta de si las máquinas de Turing son omnipotentes, ¿sí? Esa pregunta que era abstracta al comienzo, que era una pregunta que estaba clara para nosotros, pero no estaba formalizada, ahora ya tiene otra, otro enunciado. ¿Sí? Todas las funciones son computables,
¿sí? Y acá detrás de computable entró toda la enumeración. Es el cimiento. Nosotros no hubiéramos podido plantear esta pregunta como esta pregunta si no hubiésemos tenido la numeración. Porque hicimos las Turing Machine y bueno, las Turing Machine, las Turing Machine no tenemos que tener en algún lugar. ¿Cómo podemos tener en algún lugar si no puede haber otra Turing Machine que, que, que no nos imaginamos o algo por el estilo? No, acá están todas. Esta es la numeración. No hay ni una Turing Machine que no esté en esta numeración. Por lo tanto, acá están todas las funciones computadas por Turing Machine. ¿Sí? Ahora, todas esas funciones son computables. Esa es la misma pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Sí? Por otro lado, plantearlo es, para toda función h, ¿existe una Turing Machine tal que es computada por h? ¿Sí? Según nuestra definición de computabilidad. Ahí está como si fuera una, una afirmación. Voy a cambiar esa. No es una afirmación. La pregunta se está haciendo una pregunta. Entonces, todas las funciones, la pregunta, todas las funciones computables se pueden traducir a, para toda función h existe un x0 tal que f de x0 igual a h. ¿Sí? Cada función h es computable. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, esta función h, ¿de dónde es lo que sale entonces? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que son todas las funciones? ¿Sí? ¿Cuántas son todas las funciones? ¿Cuáles son todas las funciones? Tenemos bien acotada las máquinas de Turing y por lo tanto tenemos bien acotado el conjunto de funciones computables. Pero esas son todas las funciones que existen. ¿Sí? Las máquinas de Turing tenemos acotada. Las máquinas de Turing tenemos acotada. Las máquinas de Turing son como nosotros hicimos la numeración. Son equipotentes con los naturales. ¿Por qué? Porque a cada número natural le corresponde una máquina de Turing diferente y a cada Turing Machine le corresponde un número natural diferente. Como hay una biyección con los naturales, el conjunto de máquinas de Turing tiene la cardinalidad de Aleph 0, que es el infinito de los naturales. ¿Sí? El tipo de infinito que le corresponde a los naturales es Aleph 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay con respecto a las funciones? ¿Cuántas lo que son las funciones? ¿Sí? El, a lo máximo pueden haber Aleph 0 funciones computables. Para cada Turing Machine, en el peor de los casos, hay una función computable, que es lo que vimos en la diapositiva. ¿Sí? Pero las funciones en general, ¿cuántas son? ¿Sí? ¿Cuántas son? Pues vamos a contar también cómo, eh, vamos a contar cómo contamos las máquinas de Turing, ¿sí? O cómo contamos las deltas.
¿Cuántas funciones hay de los naturales en los naturales? ¿Sí? ¿Cuántas funciones hay? ¿Cuántas funciones hay de los naturales, pares de naturales que retornan naturales? Por ejemplo, acá estamos hablando de cuadrado. Recibe un argumento y retorna un argumento. Estamos tratando de imaginarnos todas las funciones posibles, ¿verdad? Y después tenemos otro tipo de funciones que reciben dos naturales y retornan un natural, que podríamos pensar en que sea, por ejemplo, el, qué sé yo, máximo con un divisor. Recibe dos argumentos y retorna un tercero. Y así podríamos tener un montón de funciones. Entonces, ¿cuánto es lo que son estas funciones? ¿Sí? Un ratito. Y realmente se complica, ¿verdad? Ahora, para contarme, ahora tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros habíamos visto que un par de natural podría mapearse como un solo natural. ¿Sí? Y ahí es donde podemos aprovecharnos de empezar a reducir este, la cantidad de formas necesarias. Las formas necesarias de todas las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos máximo común divisor de, justo le pongo un primo acá, 70 y, no sé, 20, vamos a ponerle que sea el máximo común divisor, sea 10. Entonces acá tenemos una función que recibe dos naturales y retorna un natural. En realidad podríamos combinar estos dos números, ¿sí? Según esa tabla que vimos ayer, ¿verdad? Y que en realidad el máximo común divisor lo esté haciendo sobre un solo número, por ejemplo, el 4850, y esto nos da 10. ¿Sí? Por lo tanto, podemos pensar en que en realidad no necesitamos pares de enteros, sino necesitamos un entero nomás. Tampoco vamos a necesitar triplas de enteros, porque podemos combinar este con este y después volver a combinar este con este y nos va a salir un entero nomás. ¿Sí? Es como si en programación todas nuestras funciones recibiesen un solo argumento. Y eso es lo que se hace en lenguajes como Python. Recibe un argumento, además que recibe una lista ahí. Y ahí está todo. Un argumento siempre recibe. Es parecido a esto, ¿verdad? En otro contexto. Por lo tanto, dentro de todos los conjuntos podemos llegar a quedarnos con este nomás, el más eh, abarcador. De vuelta, acá estamos haciendo una reducción, pero no con pérdida, estamos haciendo una reducción de forma. ¿Sí? No va a estar entre las funciones que estamos calculando, que estamos tratando de contar, no va a estar el máximo común divisor que recibe dos argumentos y retorna uno. Pero sí va a estar una función que recibe un argumento
divide eso y utiliza y hace el máximo común divisor de esos dos argumentos. Eso es lo importante. Estamos de vuelta otra vez manipulando con la forma. Bueno, ahora, nosotros estamos hablando acá de los naturales. ¿Qué pasa con los números negativos? Y de vuelta, si nosotros tenemos una función que trabaja, por ejemplo, con los enteros, en realidad ese se podría convertir otra vez de los naturales a los naturales. ¿Por qué? Porque hay una biyección entre los enteros y los naturales. Sí, yo puedo decir que eh, yo puedo enumerar los naturales. Yo puedo enumerar los naturales y decir, acá está el cero, acá está el uno, acá está el menos uno, acá está el 2, acá está el menos 2, acá está el 3, acá está el menos 3 y así en adelante. Entonces, cuando yo quiero escribir un número entero, en realidad podría estar escribiendo, por ejemplo, acá, esto podría ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? No va a estar el menos 3 en mi conjunto, pero sí va a estar el 6 que le va a representar al menos 3. Y, y así también podríamos hacer para cualquier conjunto. Eso es lo que eh, la tesis de Church, la tesis de Turing-Church establece. Cálculo mecánico, cálculo discreto. Para cualquier función, ¿sí? Cualquier función que nosotros estemos manejando, en realidad lo que estamos diciendo es que si trabajamos con esto, nosotros trabajamos trabajando con todo el cálculo mecánico, con todo lo que es discreto. Y lo que no es discreto, y bueno, con lo discreto nunca lo trabajamos. ¿Sí? Nunca, no podemos trabajar con algo que no es discreto. No podemos hacer operaciones, todavía no tenemos herramientas y quizás nunca tengamos herramientas, pero no hace falta ahora preocuparnos si vamos a tener o no. Hoy no tenemos herramientas que trabajen con datos que no sean discretos. Lo que sí tenemos es cosas que representan datos que no son discretos, como por ejemplo pi. O cuando hablamos de qubits, tenemos p, que es una probabilidad, pero utilizamos el símbolo pi, no utilizamos nunca el número pi completo porque no tenemos. ¿Sí? Cuando tenemos la p, la de posibilidad, nosotros usamos la p, no usamos todos los valores que puede tener p. La misma cosa para la matemática intervalar. Cuando yo defino un intervalo, yo digo que esto es igual al intervalo 3, 7. ¿Sí? Y es un intervalo entre 3 y 7. Representa todos los números entre 3 y 7. Pero representa todos los números entre 3 y 7. Yo no intento ponerle todos los valores ahí. Yo estoy representando. ¿Sí? Otra vez ahí vamos con discretizar. Cuando se discretiza algo, cae dentro del dominio de los naturales, sí o sí. La misma cosa pasa para para eh, los números reales, ¿verdad? Nosotros no podemos trabajar con números reales, a no ser que pongamos una capacidad en los decimales. Cuando ponemos una capacidad en los decimales, ahí estamos discretizando. Entonces, un número real discretizado puede ser representado por un natural. Por lo tanto, todas las funciones se pueden representar de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas funciones hay? ¿Verdad? Y antes de contar cuántas funciones hay de esa forma, realmente todavía sobra una optimización que hacer. ¿Sí? Para ir reduciendo la forma. Vamos a tomar el cuadrado. F de 3 tiene que ser 9. F de 4 tiene que ser 16. ¿Sí? En realidad lo que se puede hacer
es combinar de vuelta estos números, ¿sí? Por la tablita esa que habíamos visto de vuelta. Esa tablita es importantísima de, de recordar, ¿sí? De tener siempre presente, porque es la herramienta básica para todo lo que es simplificación dentro de la computabilidad. Y decir, no, ¿sabe qué? Yo lo que voy a hacer es, en vez de hacer una función que yo le doy 3 y me retorna 9, lo que voy a hacer es una función que le doy 3 y 9 y me retorna 1, que es equivalente a un true, que es equivalente a un sí. Por lo tanto, esta función, si yo le doy 3 de 8, me tiene que dar 0. Ahí estoy haciendo también el cuadrado. Medio rebuscado, pero estoy haciendo, que es lo que a nosotros nos interesa. Y encima de vuelta otra vez, puedo combinar estos dos utilizando esa tabla. Entonces, una función que me diga, no sé, 3,9 equivalente al 425 y me dice 1, en realidad lo que está diciendo es el cuadrado de 3 es 9. ¿Sí? A ver si buscamos la tabla para que... Esta. ¿Sí? Donde usamos para otra cosa, pero ya va a servir tantas veces que se ganó su lugar en Informática 1. Por ejemplo, no vamos, no vamos a tener que una función que nos diga el cuadrado de 2 es 4. Pero sí vamos a tener su equivalente que nos diga f de 12 es 1. ¿Sí? Porque este 12 es este 12 que da 2, 4. ¿Sí? De vuelta entonces tenemos una situación en la cual no necesitamos funciones que vayan de los naturales a los naturales. No necesitamos funciones que vayan de los naturales a los naturales. Eso no significa que no existan. Significa simplemente que para contar no hace falta que yo me concentre en nada de esto, sino que puedo concentrarme directamente en las funciones que van de los naturales en 0, 1. Sí, de los naturales en 0, 1. Yo necesito eso nomás. Ahí están todas las funciones. Bien, bien escondidas, sí, pero están todas. No puedo decir que yo, yo no puedo decir que alguna función no está ahí. ¿Sí? Es algo parecido a decir, yo tengo una persona que me responde sí o no nomás. ¿Sí? Me responde sí o no. Y yo no puedo decir que hay cosas que vamos a suponer que esa persona sea completamente sabia. Entonces, yo no puedo decir que hay algunas cosas que la persona no me puede decir, porque me dice sí, no nomás. Mi capacidad de preguntarle nomás lo que determina ahí las cosas. Yo tengo que hacer la pregunta correcta y él me va a decir sí o no.
Entonces, no es que significa, no es que si la persona dice sí o no, yo le pregunto eh, cuánto ganó Olimpia, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto ganó Olimpia a ¿cómo era? Táchira, ¿verdad? ¿Cuánto ganó Olimpia a Táchira? Yo le digo, no, vos son inútil, no, pues no sabes nada porque me respondes sí, no nomás. Y yo te estoy preguntando cuánto le ganó a Olimpia. Entonces lo que yo tengo que preguntarle, Olimpia empató con Táchira y me va a decir no. Olimpia ganó, perdió 1-0, perdió, ganó 1-0, ganó, perdió 2-1, todas las combinaciones posibles hasta que en algún momento él me va a decir sí. Cuando le dice a 2, 6-2, ¿verdad? Felicidades a los olimpistas, ¿verdad? Cuando le digo 6-2 me va a decir sí. ¿Qué es lo que estamos ilustrando con esto? Que una máquina que diga sí o no es tan útil como una máquina que diga cualquier otro tipo de salida. Eso, se, eso es el cimiento de por qué se utilizaron las máquinas principalmente para reconocimiento. Porque el reconocimiento lo que hace, yo le doy una cadena y él me dice sí o no. Me dice reconozco o no reconozco. ¿Sí? Es, todo eso se encadena dentro de lo que es la computabilidad. Todo esto ya manejaban Turing, eso solamente que el pensamiento de ellos tan rápido que, y tan matemático que realmente esto hacen súper rápido, ¿verdad? Y súper sin explicar, ¿verdad? Sin explicar, lo hacen en forma rápida. Sí, por supuesto. Ah, ¿cuántas funciones hay? Y te van a decir, la cantidad de funciones que hay es 2 a la cardinalidad de los naturales. Recuerden que es decir, el dominio, el rango es rango a la dominio. El rango es 2 y el dominio es Aleph 0. ¿Sí? Esas son las cantidades de funciones que existen. No hay otras funciones que existan. No, no puede haber otras funciones para cálculo discreto. ¿Sí? Y eso eh, nos da a nosotros una, mm, nos da a nosotros una, un golpe muy delicado con respecto a la relación que hay entre los conjuntos. ¿Sí? Porque este número es lo que se llama cardinalidad de los reales, si ustedes vieron en matemática informática. ¿Sí? Volvamos a una diapositiva anterior. A ver, ¿dónde estén los? Acá está. Por lo tanto, acá nosotros dibujamos. La pregunta que nosotros nos hacíamos es cómo están solapados estos dos conjuntos entre los problemas posibles y los problemas que pueden manejar por las máquinas, que se pueden manejar por las máquinas de Turing. El conjunto amarillo se denominó, gracias a nuestra numeración, el conjunto de funciones computables, que es el amarillo. Después toda la formalización que se hizo con la numeración. Sí. Porque no se podía pues, comparar los lenguajes nomás. Se pueden comparar los lenguajes, pero ¿dónde salen los lenguajes? ¿Cuáles son los con lenguajes? Sí. Y para eso tuvimos que hacer toda esa enumeración. Entonces, ese conjunto amarillo es en realidad el conjunto de los lenguajes reconocibles por Turing Machine, que es el lenguaje gracias a la enumeración. O, si queremos llamarle, es el conjunto de funciones computables. Entonces, el problema principal era cómo están relacionados el conjunto de problemas posibles con el conjunto de problemas computables. Esa es la pregunta que se trata de responder. Entonces, nuestra primera parte de esta diapositiva nos respondió que este conjunto tiene Aleph 0. ¿Sí?
Y cuando tratamos de medir este conjunto, nos sale 2 a la Alef 0. O sea que ese dibujo lo ya es mentiroso. Si nosotros dibujásemos ese conjunto, por lo menos dándole una apariencia más acorde con su cardinalidad, podríamos considerar de que el conjunto rojo es un punto dentro del conjunto azul. ¿Sí? Esa es más o menos la relación entre esos dos conjuntos. No iba luego a ser posible esta diapositiva así, no podía luego ser. ¿Sí? No estamos luego comparando, no estamos, el tamaño del globo no era luego, había sido comparable. ¿Sí? Bueno, entonces definitivamente las máquinas de Turing no pueden resolver todas las funciones. No todas las funciones son computables. Bueno, ahora, dentro de todas las funciones, en realidad a nosotros no nos interesan todas las funciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que realmente nos interesan? Las funciones que nosotros podemos escribir, que podemos definir. Dentro de ese conjunto de 2 a la Alef 0 que habíamos mencionado, hay muchísimas funciones que en realidad no sirven para nada porque para definir tenés que darle todos los valores de entrada, salida, todos los valores de entrada, salida, todos los valores de entrada, salida. A nosotros en realidad no nos interesan todas las funciones, nos interesan solamente las que podemos escribir, las que podemos plantear, las que podemos describir, enunciar, hacer un patrón. Por ejemplo, decir f de n es n cuadrado. ¿Sí? Yo a mí me interesa, en realidad, solamente concentrarme en las funciones que yo puedo escribir. Cuando yo escribo, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando una cadena que tiene un alfabeto particular. Por lo tanto, voy a necesitar siempre un alfabeto para definir mi función y ese alfabeto puede incluir todo lo que quieran ustedes, números, lógica, álgebra, como vamos a plantearlo como quieramos, como querramos nuestra función, ¿sí? Pero esa función o ese problema siempre va a ser una cadena finita. Y ahí engancha con esa primera parte que vimos de la numeración, que en realidad ahora no nos interesan todas las funciones, sino solamente el conjunto de funciones que podemos escribir. No, olvidamos de todas las funciones porque de esas funciones la mayoría no se pueden ni escribir. Existen, pero no se pueden escribir con una cadena finita. ¿Sí? Eh, es medio jodido el, el concepto ese donde existe la función, pero no se puede escribir. Vamos a suponer que yo estoy hablando de una función campeón de la Libertadores y acá recibe el año y retorna el club que es campeón en ese año. Vamos a suponer que la Libertadores se juega desde 1900 no sé cuánto hasta el infinito. Y se juegan todos los años. Esa función, si yo quiero ponerla en un computador, no tiene sentido, porque en realidad no puedo ni enunciar la función. Puedo tener el problema, puedo decir, acá esto me tiene que dar el campeón de la libertad. Pero no puedo yo escribir eso. ¿Por qué? Porque todavía no tengo que saber todos los, eh, los campeones.
¿sí? No puedo ni siquiera escribir esa función. ¿Sí? Ahora, si yo digo hasta tal año, ahí estoy otra vez discretizando, entonces ahí puedo plantearme la función. Algunas funciones ni siquiera se pueden plantear como este tipo de funciones. La única forma de escribir una función a veces es poniendo la entrada y la salida. Y yo tengo que dar en forma infinita esta lista de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Como lo tengo que dar en forma infinita, no me sirve para nada. En términos prácticos, en términos discretos. Sí. Por lo tanto, nosotros en realidad nos interesan solamente las funciones que vamos a enunciar formalmente. Al enunciar formalmente, estamos hablando de utilizar alfabetos como la lógica, álgebra, if, lo que sea, ¿eh? Y escribir esa función. Y ahí es donde decimos, bueno, entonces, no solamente nosotros la finalidad de la omnipotencia de las máquinas de Turing no tiene que ver con si puede computar todas las funciones. Ya sabemos que no pueden computar todas las funciones. Pero por lo menos que pueden computar las que podemos definir formalmente. ¿Sí? La pregunta entonces se basa en que si nosotros podemos tener que las funciones denotables son todas computables. ¿Sí? Las funciones denotables ya están formadas por una cadena. ¿Sí? Y ahí sí estamos hablando del mismo orden de infinitud entre las funciones computables y las funciones denotables. Ambas tienen Aleph 0 elementos, porque están formados por cadenas. No estamos ya hablando de acá todo este conjunto gigantesco que era el conjunto de todas las funciones posibles. No queremos todas las funciones, solamente queremos, nos conformaríamos con todas las funciones que podamos anunciar. Y ese ya es más chiquitito. ¿Sí? De vuelta, nuestra primera pregunta era si las máquinas de Turing eran omnipotentes. Esa pregunta se transforma ahora en esta pregunta. Si toda función denotable es computable. Para hacer este paso de plantearnos esa pregunta como esa otra, es lo que tuvimos que hacer todo ese marco teórico. ¿Sí? Otra forma de poner quizás más intuitiva es si cada función que podemos escribir se puede computar o cada problema que podemos imaginarnos tiene solución. Las tres son las, las, las tres son la misma pregunta. Ok. Pasamos entonces de una pregunta muy abstracta que tiene sentido para nosotros. Todos entendíamos qué es lo que queríamos decir con las máquinas de Turing omnipotentes, a tener una respuesta, una pregunta planteada ya de forma mucho más concreta y mucho más formal. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es el conjunto de funciones denotables. Agarremos cualquier alfabeto que nos sirva para definir problemas y eh, podemos definir los problemas en forma secuencial o de vuelta si queremos. ¿Verdad? Primer problema, segundo problema, tercer problema, cuarto problema. Eh, nos vamos combinando nomás la lógica, ¿verdad? Lógica, eh, algunos conectores si quieren del lenguaje natural o hacemos pseudocódigo, cualquier problema. ¿Sí? No vamos a ir también denotando esos problemas. No podemos ir enumerando esos problemas. Podemos decir el problema número 4, ¿verdad? ¿Cómo está planteado el problema número 4? Y el problema número 4 está planteado de esta forma. Si el valor absoluto de x es menor o igual al valor absoluto de y, entonces
hacemos que retornamos el máximo de x, y, qué sé yo, else menos 1. Este es un problema que nosotros podemos... ¿Sí podemos hacer una máquina de Turing? Sí, podemos hacer una máquina de Turing que haga eso. Esta función de notable es computable. ¿Sí? Todo lo que podemos escribir podemos computar. No vamos a poder, pero todavía no estamos aptos para responder directamente esta pregunta. Nos falta seguir, nos falta seguir eh, sumando contenido de marco, de cimiento teórico para hacer esa respuesta. Porque esa respuesta no puede ser una respuesta que no sea formal y demostrable, señores, ¿sí? No puede decir, yo no puedo decir, toda función que escribo, yo tengo que demostrar eso, ¿sí? Tengo que demostrar. Todavía no estoy capaz, hasta el momento todavía no soy capaz de demostrar eso de alguna forma, tanto de forma positiva como de forma negativa. Sí, yo tengo mejor planteo, ya de tener algo abstracto como es lo que está en rojo, a tener algo concreto como lo que está en azul. Lo que está en azul sí ya tenemos que es denotable y sí ya tenemos definido qué es lo que es computable. ¿Sí? Las dos cosas ya tenemos, pero nos falta todavía un marco teórico para responder. Ok, dentro eh, de la enumeración que nosotros vimos, podemos pensar en lo siguiente, que si nosotros hicimos la numeración, como hicimos la numeración, por ejemplo, de los FA, podíamos haber hecho la numeración de las máquinas de Turing, que es un ejercicio que yo siempre les recomiendo, siempre teniendo en cuenta que primero hagan el del PDA. ¿Sí? El del PDA. Es importante que terminen haciendo el del PDA. Una vez que hicieron el PDA y después enumerar las máquinas de Turing ya es mucho más fácil. Las máquinas de Turing son más fáciles. ¿Qué significa que yo pueda enumerar las máquinas de Turing? Significa que yo pueda hacer un programa que le doy el número y me da una máquina de Turing. ¿Verdad? Yo le puedo dar un número y el enumerador de máquina de Turing me da el dibujo de esa máquina de Turing. ¿Sí? Y realmente, si tenemos un enumerador de máquina de Turing, por ejemplo, el lenguaje C, ¿verdad? A la cual yo le doy el número de Gödel y me da el dibujo de esa máquina de Turing. Si yo puedo tener un código en C, adivinen qué puedo tener. Según la tesis de Charles, todo algoritmo se puede tener codificado en términos de máquinas de Turing. O sea, puede haber una Turing Machine enumeradora. ¿Sí? Vamos, voy a quitar acá un ratito. Voy a poner una animación porque no quiero mencionar algo antes. Bueno, tesis de Charles. Tenemos que todo algoritmo puede ser codificado en términos de Turing Machine o formalismo equivalente. Como recién encontramos
ustedes pueden hacer como un trabajo práctico, un enumerador de máquinas de Turing. Puede ser un enumerador. Por lo tanto, va a haber una Turing Machine enumeradora, una máquina de Turing a la cual le das un número y en una de las cintas de memoria, por ejemplo, te da toda la definición de otra máquina de Turing, ¿sí? Con los deltas, etc. Es un problema gigante, ¿verdad? Para hacer durante meses una enumeradora. Pero se puede hacer. Realmente hay bibliotecas que pueden hacer eso porque en realidad las cosas, cuando se habla de numeración, realmente lo único que se le tiene que pasar a un enumerador es las reglas para crear máquinas de Turing y lo único que se le tiene que pasar es esa función de está antes o no. Y te hace solo eso ya. ¿Sí? Que es lo que esas bibliotecas de lenguaje C, etcétera, etcétera, donde le pasabas, que yo le pasas el iterador y le pasas la función que él tiene que hacer para ordenar, cómo considerar un elemento menor que otro. ¿Sí? Pero ese tema de programación que vamos a tratar de encarar en el trabajo práctico, como para decir, bueno, listo, hicimos algo diferente, ¿verdad? Entonces va a existir una máquina de Turing enumeradora. Entonces estamos hablando ya de otro, de máquinas de Turing que hacen algo diferente, ¿verdad? Parecería que hacen diferente porque nosotros estamos acostumbrados a máquinas de Turing que hagan el cuadrado, a la n, y ahora tenemos una máquina de Turing que ya enumera otras máquinas de Turing. Sería como una máquina de Turing más inteligente ya, más de otro nivel. ¿Sí? Una máquina de Turing enumeradora. Ah, existe también, sí existe. Ahora, como siempre tenemos la relación que hay, siempre tenemos presente que la relación que tenemos, que todo algoritmo puede ser representado por una máquina de Turing. Hay un tipo especial de algoritmo, aparte del enumerador, que es de un interés especial. Ese algoritmo es el algoritmo de sistema operativo. ¿Qué de particular tiene un algoritmo que representa un sistema operativo? Y el algoritmo del sistema operativo lo que hace es tomar otro programa y ejecutar ese programa. ¿Sí? El sistema operativo es una clase de programas, ¿verdad? Que lo que hace es tomar otro programa y ejecutar ese otro programa. Usted ya pasaron todo por sistemas operativos 1, sistemas operativos 2 y todo lo. Entonces, ¿saben de qué es lo que se está hablando? No es la misma cosa un Word que un Windows. Ustedes conceptualmente saben que son dos cosas diferentes. Claro, hay algunas cosas, digamos, comunes, como manejo, etc. Y si nos miramos como código fuente, son iguales. Son iguales en términos de, acá está el código lenguaje C del sistema operativo y acá está el código lenguaje C. Acá está el código de Linux y acá está el código de LibreOffice. ¿Sí? No hay, no hay diferencia entre los códigos fuente en términos naturales. Los dos son cadenas de código C. Por lo tanto, los dos son algoritmos. Por lo tanto, los dos son máquinas de Turing. ¿Qué cualidad tiene una máquina de Turing que es como un sistema operativo? ¿Sí? ¿Qué sería un sistema operativo para una máquina de Turing? Y básicamente una que reciba como input otra máquina de Turing. Así como el sistema operativo lo que recibía era un programa y ejecutaba ese programa, podemos pensar que una máquina de Turing puede recibir otra máquina de Turing
y ejecutar simular el funcionamiento de esa máquina de Turing. A esta máquina de Turing que puede recibir otra máquina de Turing se le llama máquina de Turing universal. ¿Ok? UTM. Sí, esa es la sigla que vamos a usar. Máquina de Turing universal. Una máquina que como entrada no es que tiene cadena y te dice si reconozco o no reconozco. En última instancia siempre hace eso. Pero se interpreta diferente. Se interpreta la entrada como que se interpreta la entrada. Se interpreta la entrada como un número de Gödel y una cadena. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una máquina de Turing universal? Primero utiliza la máquina numeradora a partir de este número. Entonces genera como salida la delta. Pero no la delta, sino todo el dibujo. Y una vez que generó el dibujo de la iésima máquina de Turing, ¿qué hace? Trae la entrada y simula, ejecuta esa máquina con la entrada. Okay. Y como salida, entonces se tiene el resultado de la iésima Turing Machine con el xésimo input. Sería como una cuestión, podríamos pensar en la máquina universal de Turing como un conjunto de máquinas de Turing, en realidad. Solamente que el conjunto, como es infinito, entonces no están todas las máquinas de Turing metidas ahí, sino tiene un algoritmo. Entonces yo le digo, quiero simular, considerando por ejemplo mi teléfono, ¿verdad? Entonces yo no tengo ninguna aplicación ahí, solamente una interfaz, ¿verdad? Entonces le digo, quiero ahora el WhatsApp. El WhatsApp tiene un número de Gödel, un identificador, este, y yo digo, WhatsApp. ¿Qué hace la máquina de Turing? Agarra y genera el código fuente del WhatsApp, ¿verdad? Y después, ¿qué hago? Me presenta ese WhatsApp y se comporta como si fuera el WhatsApp. ¿Sí? La máquina de Turing universal es una máquina a la cual se le da realmente la eh, el número de máquina, se le da la entrada y como output tenemos el resultado que daría esa máquina. Es como si tu teléfono en algún momento, si vos tenés un teléfono que solo tiene WhatsApp, vos cuando encendés, solamente WhatsApp está. ¿Sí? Es una máquina, es un teléfono que tiene un solo programa, un aplicativo, no tiene sistema operativo, solamente tiene WhatsApp. Pero nosotros sabemos que nuestro teléfono tiene un sistema operativo, pero cuando entramos al WhatsApp parecería que tenga solo WhatsApp. Es el mismo concepto. Así como yo ahora estoy usando y ustedes también están usando su computadora y su computadora en realidad tiene un sistema operativo y ustedes están usando posiblemente el Chrome o algún otro navegador y solamente están usando eso. ¿Sí? El, esa máquina de Turing es la máquina de Turing universal. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. Sí. Si ya se tiene el número y sabemos que hace que corresponde a un programa determinado, que sabemos el comportamiento, ¿qué tanto podría cambiar
de un de una Y más uno, su comportamiento. Lastimosamente muchísimo puede cambiar. Porque nosotros cuando pasamos, fíjate que nosotros lo que vos estás diciendo completamente con la corrección, o sea, correctamente, y según lo que vimos de numeración, fíjate lo siguiente, lo que vos estás diciendo es, y corregime si no es eso lo que yo entendí, vos tenés una máquina que está en una posición I, ¿verdad? Y la siguiente máquina, la I más 1, realmente suele tener muy poca diferencia con la anterior. ¿Sí? Es decir, según lo que nosotros vimos ayer, en realidad posiblemente una delta nomás la que cambie con respecto a la anterior. Eso es si estamos en el mismo subconjunto. Claro que hay algunos lugares donde yo puedo tener alguna J y acá terminaron las máquinas de Turing de, por ejemplo, 4 estados y justo comienzan acá las máquinas de Turing de 5 estados donde está la J más 1. Entre esta y esta podría no haber demasiada diferencia. Entre esta y esta podría haber muchísima diferencia. El problema no viene luego por la diferencia de forma, Villalba, sino viene por la diferencia de la iésima función y la jésima función y la jésima función. Y te pongo como ejemplo. Vamos a suponer que acá, entre esta máquina y esta máquina, lo único que cambie sea un delta. Vamos a suponer que nos pongan en el caso más sencillo, que es lo que estuvimos haciendo ayer. Entre vecinos, demasiado parecidos son entre vecinos, excepto en este caso frontera, que por el momento vamos a ignorar. Vamos a tomar el caso más frecuente. Los vecinos se parecen demasiado, las máquinas se parecen demasiado. Es decir, yo tengo una de Q7, este pasó a Q4. Pero eso es para esta máquina, para la iésima máquina. Y para la I más 1, voy a poner que se iba con A, se iba a Q4 y esta va a Q9 con A. Cierto es, todo se parece, todo es prácticamente igual, por ejemplo, excepto una sola transición. Pero esa una transición es tan significativa que te lleva de un estado no final a un estado final. Estas máquinas se pueden parecer muchísimo en la forma, no así en la función computada. ¿Ok? Puede diferenciarse completamente. Porque lo que determina la función es cuando se reconoce o cuando se genera una cadena. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí. Pero lastimosamente, máquinas muy parecidas pueden hacer cosas completamente diferentes. Máquinas vecinas pueden hacer completamente cosas diferentes. Como ejemplo, ¿cuántas veces nosotros estamos haciendo un código, hijo de su madre, y se cuelga, no sabemos ni dónde? Y era que famoso, ¿verdad? Yo puse un if a igual a 4, ¿verdad? Y tenía que haber puesto un if a igual a 4 en lenguaje C. Una mínima diferencia de un solo carácter en una cadena, porque el programa es una cadena, hace que sea otra cosa la función. Hace que haga otra cosa completamente. ¿Sí? Nos pasa constantemente. ¿Sí? Lastimosamente es así la cuestión. La máquina universal de Turing en realidad computa la siguiente función. Una vez era que le puse en el examen. ¿Cuál es la función computada por la
UTM, así como para decir un punto extra, ¿verdad? Y la función computada por la máquina universal de Turing recibe dos argumentos y lo único que hace es retornar esto. ¿Sí? O sea, esto es la UTM. UTM de XY. Retorna FI de X. ¿Sí? Ya sabemos que podemos pasar eso a un solo argumento. Eso no. Ahora jugamos. Podemos tener dos, tres argumentos de entrada, cuatro argumentos de salida. No importa, podemos jugar. Sabemos que estamos hablando en última instancia de lo mismo. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, la máquina universal de Turing, para comodidad sintáctica, recibe dos argumentos. Uno es el número de Gödel. Uno va a interpretar como número de Gödel. Va a pasar a la numeradora. Va a generar la numeradora al dibujo. Y después va a agarrar esa X, va a procesar, va a simular esa máquina de Turing con el input X. ¿Ok? El concepto de máquina de Turing es relativamente abstracto. Siempre concéntrense en lo que es nuestro sistema operativo. ¿Sí? Y piensen que podría en algún momento, en algún lugar, yo no creo que pase mucho tiempo luego ya ahora, donde realmente yo no tenga ninguna instalación, yo no tenga ninguna aplicación preinstalada en mi sistema. Estamos totalmente conectados y yo puedo tener 3 GB nomás de disco, qué sé yo, lo básico. ¿Para qué? Lo básico para hacer la pregunta nomás. Entonces yo digo, papo, hago, eh, hago clic, clic en el WhatsApp. Se va al repositorio central, la máquina universal de Turing. No solamente que ya está el WhatsApp ahí, o sea, no, ni siquiera tiene que estar el WhatsApp ahí, genera el código del WhatsApp. ¿Sí? Genera el código de WhatsApp, compila el WhatsApp, me trae a mi máquina y me ejecuta. ¿Sí? No siquiera tiene que estar el WhatsApp ahí. Yo me voy, lanzo en mi computadora, lanzo Word, entonces lo que hace es pedir el Word allá y ni siquiera tiene que estar el ejecutable ahí. Puede ser que el Word ahí, Word tan rápido, así que genera el código C, ¿verdad? Compila, me trae el compilado y yo ejecuto eso, ¿verdad? Que es el concepto de máquina de Turing universal. Dentro de poco algo parecido va a ser, seguro que ya haya algo así. No creo que ya, para algunos dominios seguro que ya hay así. Cosas así. ¿Sí? En inteligencia artificial se utiliza mucho eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos para máquina de Turing? ¿Sí? Esa función computada. Entonces ya le pongo ahí, cuando le digo, ¿qué es la función computada por la máquina de Turing? Y esa es la función, la y-ésima máquina de Turing con el x-ésimo input. También, ¿para qué nos sirve una máquina de Turing? ¿Sí? La máquina de Turing universal nos sirve para, por ejemplo, decir que esta función expresada como esta es computable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer fx de y más 1, lo que tengo que hacer en realidad es m de x de y es igual a UTM de xy y a eso le sumo más 1. En realidad, yo puedo tener toda esta, ¿sí? Y acá poner una maquinita más que haga más. El resultado le hago por más y sale acá. Una cosa muy importante dentro de las Turing Machine, que es lo que va a decantar toda la omnipotencia, es la siguiente. Si yo le doy un par a la máquina de Turing, ya vamos a terminar, señores.
Si yo le doy un par a una máquina de Turing, esta parte me va a dar el dibujo. Siempre. Siempre me va a dar un dibujo. Acuérdense que la numeración es una biyección con los naturales. Para cada número hay una máquina de Turing y para cada Turing Machine hay un número. Por eso que fue tan importante hacer todos esos pasos. Si no queda esto al aire. Esta máquina universal de Turing va a retornar un dibujo. Y después se va a simular, ese dibujo se va a utilizar para procesar este input. Esta máquina de acá, esta que está en un cubo, sí puede no terminar nunca. ¿Ok? Sí puede no terminar nunca. Por ejemplo, vamos a decir, esta máquina, este código, es la que hace no sé, el cuadrado o la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Entonces, hace la raíz cuadrada por medio de multiplicaciones, así, y va chequeando, etcétera, etcétera. Va haciendo 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Cuando llega, entonces después cuando llega a un lugar, empieza a hacer con menos delta para tratar de encontrar, eh, el- la raíz cuadrada. Por supuesto, si yo le doy a esa función, vamos a llamarle cuadrado. Si yo a esa función le doy 25, él me va a encontrar 5. Si a esa función cuadrado yo le doy 2.5, al cuadrado 2.5, sí, es que hay. Sí. Entonces me va a dar 0.5. No, no decir que es 0.5, no importa. ¿Sí? Pero si yo le doy al cuadrado, le doy 2, no me va a encontrar. No me va a encontrar. Y está bien porque no me tiene lo que encontrar el cuadrado de 2. Raíz, perdón, raíz. 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 ¿Sí? Raíz. Si yo le doy raíz de 25, él me tiene que dar 5. Si yo le doy raíz de 0.25, él me tiene que dar 0.5. Pues si yo le doy raíz de 2, él no me tiene que dar nada. Sí. Correctamente no me tiene que dar nada. Según mi algoritmo va a seguir ciclando. Lo que quiero destacar, porque eso es lo que va a pasar, lo que va a impactar grande después, es lo siguiente. Si yo le doy a una máquina de Turing el número de Gödel de esta máquina, vamos a poner que sea la máquina de Turing 7728. Él me va a encontrar el dibujo correctamente, siempre, porque esto va a corresponder a una máquina. Pero cuando le doy 2 acá, esta máquina va a quedar en un bucle infinito. ¿Sí? Eso no significa que sea incomputable. Al contrario, es que computable porque se queda en un bucle infinito correctamente. Hay un algoritmo que hace, hay una máquina que hace. No significa que la máquina va a parar siempre. ¿Sí? De hecho, no tiene lo que parar para raíz de 2. Está haciendo lo correcto. ¿Sí? Por lo tanto, siempre puede existir alguna combinación, de hecho va a existir alguna combinación que puede hacer que la máquina de Turing entre en un bucle infinito. ¿Sí? Así como nosotros cuando tenemos nuestro sistema operativo se cuelga con ciertos programas.
lastimosamente, ¿verdad? Luego tenés algún programa y ¡tac! Ese le mata a tu sistema por alguna característica que tiene. Eh, y al que no le pasó que al ejecutar algún programa se le cuelga toda la máquina, puede solicitar su título nomás. Ya. Todo nos pasa y en lo peor es nos va a seguir pasando. ¿Sí? Eso no significa que hay que mejorar el sistema operativo. Se puede mejorar el sistema operativo, pero no va a ir más lejos de esto. ¿Sí? La máquina de Turing universal es la más sencilla. La máquina de Turing es lo más sencillo que hay. Y si ese síntoma se presenta en la máquina de Turing, se va a presentar en los formalismos más complejos como los algoritmos. ¿Sí? Por lo tanto, claro, con esto cerramos hoy. Las Turing Machines son omnipotentes. Podemos decir que son lo máximo, ¿verdad? En el formalismo maximal. Tenemos que son enumerables. La totalidad de los problemas no son enumerables, no nos interesan todos los problemas, nos interesan solamente los problemas denotables. Entonces podemos hacer una pregunta clave, que es, ¿a cada problema denotable es computable? Como la misma pregunta de si son omnipotentes. ¿Sí? Y la respuesta es no, ¿verdad? Pero vamos a ver eso en la siguiente clase recién. Vamos a escribir un problema y vamos a demostrar que ese problema no es computable. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos. Creo que subí todas las clases. Por ahí si falta alguna, yo voy a revisar otra vez de vuelta, entonces me van avisando si es que falta alguna clase que no subí, o si quieren aclaración, por supuesto, estamos